Hola gente, bueno, para los que no me conocen, que van a ser prácticamente todos, soy Javier Fuentes, el Javi para ahorrar, y mi propuesta consiste en hablarles un poco de las vidas de algunos personajes cuyas peripecias hacen que sus biografías resulten muy sorprendentes. Cuanto más singulares son las historias, más se empeña el tiempo y la tradición en tergiversarlas, incorporando elementos fantásticos, exageraciones, maquillándolas y condimentándolas, cuando no son los mismos protagonistas quienes embellecen sus biografías, construyendo un anecdotario cada vez más espectacular. Aún así, muchas veces la realidad es mucho más sorprendente que cualquier fantasía. Así que mi intención aquí no es poner en duda la veracidad de las fuentes y biógrafos, indagando hasta qué punto lo que se lee por ahí es del todo cierto, sino contarles lo que se narra en las fuentes habituales y que hace que la vida de estos individuos sea tan atractiva. Ya luego, si a ustedes les interesa, pues tendrán tiempo de profundizar y en los aspectos que les resulten más llamativos y separar un poquito la paja del trigo, ¿no? El personaje del que les quiero hablar hoy nació en 1880 en Bélgica, en una familia aristocrática. Su nombre es Adrian Carton de Beer. Por comodidad, de ahora en adelante voy a hablar de él como Carton. Haciendo honor al nombre de esta iniciativa, Carton es probablemente el tipo más resistente de la historia. Tras la muerte de su madre irlandesa y unos años en Egipto, donde su padre se trasladó para ejercer de magistrado y abogado, en 1891 la madrastra inglesa lo mandó a estudiar en un internado y de allí pasó a un colegio de Oxford. Pero sus intereses apuntaban en otra dirección. En 1999 abandonó los estudios para unirse al ejército inglés, que por aquel entonces se enfrascaba en la Segunda Guerra Anglo-Boer en Sudáfrica. Para poder hacerlo utilizó el nombre falso de Trooper Carton y dijo tener 25 años en lugar de 20. Al principio de su participación en la guerra y anticipando lo que sería la constante durante su peripecia militar, fue herido en el estómago y la ingle, así que regresó a casa inválido. Pero el descanso le duró muy poco, ya que entró de nuevo en acción. En 1902 fue trasladado a la India, donde realizaba todo tipo de actividades físicas, practicaba tiro y cazaba jabalíes. En cuanto a su carácter, se decía que cuando estaba en compañía de otros hombres era un personaje encantador y que seguramente ostentaba el récord mundial de malas palabras. En 1907 se naturalizó formalmente como súbdito británico. Estaba muy bien conectado con los círculos europeos y viajó mucho por el continente, y a su regreso a Inglaterra fue ascendido a capitán. En 1908 se casó con la condesa Friederike Maria Caroline Henriette Rosa Sabina Franziska Fugger von Babenhausen, con la que tuvo 2 hijas. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Carton se dirigía a Somalia Británica, donde estaba en curso una guerra de baja intensidad contra los seguidores de Mohammed bin Abdullah, llamado Mat Mullah, o sea, el loco Mullah por los británicos. En un ataque a una fortaleza enemigo en Shimberberris recibió 2 disparos en la cara, sufriendo la pérdida de un ojo y también de una parte de una oreja. Lord Ismay, oficial mayor, que más tarde sería asesor militar de Churchill, dio una idea del amor innato de Carton por la lucha cuando comentó: «Creo sinceramente que consideró la pérdida de un ojo como una bendición, ya que le permitió salir de Somalilandia hacia Europa, donde pensaba que estaba la verdadera acción». En febrero de 1915 se embarcó en un vapor para Francia y participó en los combates en el frente occidental. Fue herido 7 veces más. Durante la segunda batalla de Ypres se arrancó 2 dedos cuando el médico se negó a cortárselos. Más tarde, ese mismo año, un cirujano le amputó definitivamente la mano. Recibió disparos en el cráneo y en el tobillo en la batalla de Somme, otro en la cadera en la batalla de Passchendaele, en la pierna en Cambrai y en la oreja en Arras. Sus hombres del Somme recordaban que sacaba los seguros de las granadas con los dientes y arrojaba los explosivos con su única mano útil hacia la ubicación del enemigo. Desde entonces y hasta 1918 fue escalando en el ejército y 3 días antes del final de la guerra recibió el mando de una brigada con el rango de brigadier general temporal. Así describió el soldado Bullock la llegada de Carton. Dijo: «Los escalofríos se apoderaron de todos los miembros de la brigada, ya que tenía un récord insuperable como tipo beligerante, sin perder la oportunidad de lanzar a los hombres bajo su mando a cualquier lucha que se diera.
Llegó en un animado percherón con su gorra inclinada y una sombra sobre el lugar donde había estado uno de sus ojos. También le faltaban 2 miembros y tenía 11 heridas. Bullock, que era el primer hombre en la fila de inspección, señala que Carton, a pesar de tener un solo ojo, le ordenó que se cambiara el cordón de la bota. Bueno, están agotados, ¿no? Pues Carton todavía no. Entre 1919 y 1921 lideró los esfuerzos de Gran Bretaña para ayudar a Polonia, que por aquel entonces estaba sumida en una serie de conflictos que involucraban a los bolcheviques soviéticos, ucranianos, lituanos y checos. En 1919 también sobrevivió a 2 accidentes aéreos, en uno de los cuales terminó convirtiéndose en prisionero de los lituanos durante un breve periodo de tiempo. Posteriormente, en agosto del 20, los cosacos pretendían tomar el tren en el que iba, un tren de observación. Les hizo frente desde la plataforma con tan solo un revólver y la única mano que le quedaba, llegando incluso a caer sobre los rieles durante aquel tiroteo y consiguiendo volver a subir al tren en movimiento. Encantado con Polonia, decidió establecerse en el país y en 1923 se retiró del servicio militar. Durante los 15 años siguientes no hubo un solo día que faltara el campo de tiro. Cuando los polacos comenzaron a sufrir las embestidas de la Alemania nazi y de los soviéticos durante la primera fase de la Segunda Guerra Mundial, Carton huyó de Polonia. Es agotador. Están agotados, ¿verdad? Carton todavía no. Regresó a Gran Bretaña, se reintegró a las filas del ejército y de vuelta a las andadas en 1940 lo enviaron para liderar una operación en Noruega. El hidroavión en el que iba a hacer un reconocimiento fue obligado a aterrizar en un fiordo tras recibir el ataque de un avión de bandera alemana. Toda la campaña fue un desastre, pero así todo Carton logró mover sus fuerzas a través de las montañas y bajar al fiordo de Trondheim, donde fueron bombardeados por los destructores alemanes. Después de varias órdenes y contraórdenes de Londres, se decidió la evacuación. Carton regresó a la base británica de las Islas Orkney. Cuando Hitler se preparaba para invadir y los yugoslavos pidieron ayuda británica, Carton viajó en un bombardero a Belgrado para negociar con el gobierno yugoslavo. Después de repostar en Malta, el avión partió hacia el Cairo, pero ambos motores fallaron frente a la costa de Libia, controlada por Italia, y el avión se estrelló en el mar a 1 milla de tierra. Carton quedó inconsciente, pero el agua fría le hizo volver en sí. Cuando el avión se rompió y se hundió, él y el resto de los pasajeros se vieron obligados a nadar hacia la orilla, donde fueron capturados por las autoridades italianas. Era un prisionero de alto perfil, entonces fue transferido a la prisión especial para oficiales en el Castello de Vincigliata y enseguida hizo amigos entre los otros oficiales que estaban retenidos allí y con ellos realizó hasta 5 intentos de fuga, incluida la construcción de un túnel durante 7 meses. En una oportunidad eludió su recaptura durante 8 días disfrazado de campesino italiano. Como era de esperar, a la larga el truco no funcionó, ya que estaba en el norte de Italia, no hablaba italiano, tenía 61 años, un parche en el ojo, una manga vacía y múltiples heridas y cicatrices. Por fin, en un giro sorprendente de los acontecimientos, fue sacado de prisión en agosto del 43 y llevado a Roma. El gobierno italiano planeaba secretamente dejar la guerra y quería que Carton enviara un mensaje al ejército británico sobre un tratado de paz con el Reino Unido. Así que Carton acompañó a Lisboa al negociador italiano, el general Giacomo, y allí fue liberado regresando a Inglaterra. No me lo digan, están muy cansados. Pues mira, Carton todavía no. Un mes después le asignaron una nueva misión, esta vez como representante de Churchill frente al líder chino Chiang Kai-shek. Antes de ir a China, Carton acompañó a Kai-shek a la conferencia del Cairo, donde los aliados discutían el futuro de Japón después de la guerra. Tras aquella reunión se quedó en China durante 4 años, tiempo durante el cual tuvo otro accidente aéreo. En 1947 se retiró de forma definitiva del servicio militar, pero no sin antes recibir una grave lesión de despedida. Cuando regresaba de China a Inglaterra, hizo una parada en Rangún, donde cayó por unas escaleras al resbalar en una estera, rompiéndose varias vértebras y quedando inconsciente en el lugar. Durante la operación a la que lo sometieron, los médicos fueron capaces de retirarle una gran cantidad de metralla que se encontraba alojada en su cuerpo, destrozado por los días de batalla. Su esposa murió en el 49 y en 1951, con 71 años, se casó con Ruth Myrtle Muriel von Jackney
23 años menor que él, con quien se estableció en Irlanda. Allí publicó sus memorias y pasó el resto de sus días pescando salmones y cazando agachadizas antes de morir en completa paz en 1963 a los 83 años de edad. Bueno, espero que les haya resultado interesante. Este tipo probablemente haya sido el militar con más mala suerte de la historia, pero también el más resistente a la mala suerte. 3 frases resumen muy bien su filosofía, que aun siendo bastante discutible, le resultó sumamente útil para sobrevivir a circunstancias a las que probablemente ningún otro ser normal podría haber sobrevivido. Sobre su decisión de ingresar en el ejército británico dijo: en ese momento supe de una vez por todas que la guerra estaba en mi sangre. Si no les gustaban los británicos, me ofrecería a los Boers. Sobre la Primera Guerra Mundial dijo: francamente, disfruté de la guerra. Y sobre el uso de la fuerza, comentó: los gobiernos pueden pensar y decir lo que quieran, pero la fuerza no puede ser eliminada. Y es el único poder real e incontestable. Se nos dice que la pluma es más poderosa que la espada, pero yo sé cuál de estas armas elegiría. Bueno, para que conozcan un poco el aspecto del personaje, aquí lo vemos en una fotografía de Henry Walter Barnett. En esta otra, un retrato que le hizo William Orpen en 1919. Aquí aparece con miembros de una unidad de ambulancias a su regreso de Noruega en 1940. En esta otra lo vemos durante la conferencia del Cairo en 1943, fotografiado por el teniente Olds, que era el fotógrafo oficial de la Royal Navy. Aquí también en la conferencia del Cairo tienen sentados de izquierda a derecha a Chiang Kai-shek, Roosevelt, Churchill, Madame Chiang Kai-shek, y Carton es el primero de pie por la derecha. Aquí lo tienen en una fotografía de Cecil Beaton de 1944. Otra fotografía también de Cecil Beaton de la Segunda Guerra Mundial. Y por último, aquí aparece posando para un retrato que le hizo la artista Molly Forestier Walker en Londres en 1950. Bueno amigos, hasta la próxima. Y a seguir resistiendo, como Carton.